Capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche. Qué sorprendente, ¿verdad? El hijo estar dispuesto a que maten a su papá solo para poder permanecer en el reino. De fijo también él había dejado crecer todo ese rencor porque su papá lo había tenido separado por mucho tiempo, ¿verdad? Por lo que le había hecho a su otro hermano, al primogénito de David, que también se podría decir que debería haber entendido ese aspecto, pero también habíamos hablado de cómo David ahí, bueno, no sé, creo que la aflicción de toda la cuestión más o menos terminó alejando también a Absalón. Entonces yo escogeré ahora 12,000 hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche. Caeré sobre él mientras está cansado y sin fuerzas. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Mataré solamente al rey, y así haré que todo el pueblo se vuelva hacia ti, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Entonces, solo buscas la vida de un hombre, así como van a buscar la vida de los dos testigos. Bueno, se puede decir de un hombre, pero ¿se acuerdan? De hecho, ya voy a hablar en Isaías 63 de que él hace la cuestión. O sea, viene solo por la misión, el ministerio que se le da, siendo el Eliyahu como una extensión, obviamente, como si fuera el manto doble puesto sobre dos personas. Además de eso, también el hecho de que el testigo como Moshe viene siendo la cabeza de los 144,000, por ende la congregación es una persona, y sería un hombre en el sentido de como Lot, que fue Lot el que salió y se salvó, y la mujer la que se hizo sal. Entonces cuando ponemos a Lot y a la mujer, representan a los pocos y los muchos. ¿Estamos? Ahora, obviamente, cuando hablamos de la congregación como la mujer que se va a ir a casar con Mashiach, es femenina, por supuesto, pero en el aspecto de que son reyes y sacerdotes, cabeza, por ende representados por un varón, porque son el cuerpo de Mashiach, que es varón. Entonces, como dice ahí, solo querías la vida de un hombre, la vida de la congregación escogida, la vida del último, así como cuando quisieron matar a Mashiach, ¿verdad? Claramente. Y así haré que todo el pueblo se vuelva hacia ti. También qué sorprendente, ¿verdad? Ver que David no se atrevió a poner manos sobre Saúl, que no era familia. Ya él había sido ungido y aún así no se atrevía a poner manos sobre Saúl, quien lo quería matar a él. Aquí Absalón es el que se revela y es el que quiere matar al rey, que es su padre. Entonces imagínense la maldad, el nivel de maldad comparado con la bondad de David. Como una esposa regresa a su esposo. Vean qué particular los términos que utiliza, porque la congregación es la esposa. El esposo verdadero es David. Pero ahora Ahitofel está diciendo: déjeme llevarme a estos hombres y yo le puedo traer a la mujer, a su esposa. Qué particular, porque eso está pasando por el hecho de que David, cuando estuvo de rey, mandó a traer a la esposa de Uría para sí. Ahora se lo están haciendo a él, pero con la esposa que es el pueblo. Están diciendo: vamos, le quitamos esa esposa que es el pueblo y se lo traigo a usted, si lo mato a él. Que es como cuando quisieron matar a Mashiach para quedarse con la esposa. Muy particular eso también. Eso está mostrando cómo Satanás, cuando se manifieste en el terrado, tomando a los muchos, lo que va a buscar es que lo vean a él como el esposo. Entonces, como una esposa para su esposo. Y repito, ¿verdad? Eso es midá keneged midá, porque así había hecho David con Uría, habiéndole quitado a su esposa. Dice el verso 4: este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Claramente también por algo se dijo en el capítulo anterior que el consejo de Absalón era como si consultara la palabra de Elohim, porque ahora al dar este consejo quiere decir: este era el consejo que iba a servir, este era el consejo que iba a funcionar para Absalón. Entonces ahí Hushai tiene que salir con otra cosa aparte para tratar de destruir el consejo de Ahitofel, porque así le había mandado David. Entonces imagínense también la sabiduría que necesita para tratar de hacer que el consejo más sabio se vea tonto o malo. Este consejo pareció en Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Hushai, el arquita, para que también oigamos lo que él haya de decir. Cuando Hushai se presentó ante Absalón, este le dijo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Hushai dijo a Absalón: esta vez el consejo que ha dado Ahitofel no es bueno. Vean,
Primero que todo, al decir esta vez, quiere decir siempre, siempre es bueno, siempre es el mejor. Pero esta particular, se equivocó. ¿Verdad? Entonces, una de las formas de tratar de hacer que el juicio del rey se incline por el de él es primero diciendo, sí, él siempre tiene razón. Porque ya se lo gana un poco y dice, sí, eso es cierto. Pero, entonces ahí ya le agarró la atención del rey claramente. Esta vez el consejo que ha dado Ahitofel no es bueno. Y añadió Hushai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Ven también qué interesante, como la osa que le han quitado sus cachorros. Ahora estaba mencionándose lo de traerle la esposa, ya dice toda esa relación. Vean como ahora menciona a David como la osa. Y ahora que lo pienso, qué curioso que en el cielo está la osa mayor y la osa menor, y recuerden que la osa menor representa a los escogidos, por eso está en el centro ahorita del cielo, en el norte. Pero bueno, aquí está como una osa. La osa o el oso representa al imperio persa, o el imperio persa fue representado por un oso en el libro de Daniel, que conquistó a Babilonia, así como el último, que es como David. Recuerden que persa quiere decir espléndido, medio. Entonces, los persas representan a los pocos, los medios a los muchos. Por eso entró Ciro y Darío y conquistaron Babilonia como los dos testigos que representan a los pocos y a los muchos. Entonces, curioso que aquí cuando se habla de David se compara con una osa. Obviamente porque la osa por sus cachorros se pone peor que el oso por sus cachorros. Entonces mencionan a la osa. Y como dije, se conecta con, se puede decir, la constelación de la osa, pero principalmente con lo que representa el imperio persa, que es representado por un oso, lo cual también se conecta con el momento en que Elishua, recuerda, lo llamaron pelón, y él hizo que salieran dos osos y se comieran a 42, bueno, despedazaran a 42 bajurim, 42 jóvenes, ¿recuerdan? Bueno, no decía bajurim por si algo, pero digo yo jóvenes, por la palabra que vimos ahora. Dice, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. ¿Verdad? Que sería también como van a estar los dos testigos cuando resuciten, porque van a haber querido quitarle a sus escogidos y van a haber matado a los muchos. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo, ¿verdad? Diciéndole, él es estratega, él no va a pasar ahí con el pueblo como si nada. Pero lo más seguro, como David era un hombre de amor, sí va a estar con el pueblo, ¿verdad? Y todo lo demás que habíamos visto con respecto a David, claramente, y repito, por el hecho de que el consejo de Ahitofel normalmente era el adecuado, el consejo que aquí está dando Hushai es más bien para salvar a David. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo, seguro que ahora está escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si al principio caen algunos de los tuyos, quien quiera que lo oiga dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que son esforzados los que están con él. Aconsejo pues que todo Israel se reúna junto a ti, desde Dan hasta Beersheba, numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Lo cual también se podría tomar como, o sea, obviamente está sonando como un buen consejo en el sentido de sí, me deberían ver a mí, ¿verdad? El ego del rey Absalón, más como lo tenía ya por su atractivo, que dice la escritura era sorprendente, de fijo con esto él va a decir, sí, me van a mí peleando, así como me vieron con las 10 concubinas, de fijo se van a... Dice, entonces lo atacaremos en cualquier lugar donde se halle, caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y ni a él ni a ninguno de los que están con él dejaremos con vida. Ni a él ni a ninguno de los que están con él dejaremos con vida. Si se refugian en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, de modo que no se encuentre allí ni una piedra. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Hushai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Entonces vemos la sabiduría astucia de Hushai. El consejo de Hushai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Ello porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para traer Yahweh la ruina sobre Absalón.
Vean qué bendición. Porque en el capítulo anterior David había dicho que Yahweh vuelva a esto que está pasando, que lo convierta en algo positivo, esta maldición que me están enviando. Ahora, que también, bueno, de hecho esto no se lo había dicho completamente, pero la vez pasada, Arman, ¿se acuerda una pregunta que usted me hizo con respecto a la maldición, las maldiciones de orar? Bueno, que siento, más con esta enseñanza también se confirma algo que le iba a decir, de cómo uno era, en vez de o sea, y el punto es una oración más elevada, porque en justicia, como le dije, sí se puede, pero en vez de decir, si me mandan una maldición, Padre, por favor devuélvesela para que la persona que me la mandó sea maldito. En vez de eso sería más elevado decir, Padre, convierte la maldición en bendición, ¿verdad? El otro se va a enojar más cuando lo vea uno más bendito, si era envidia lo que le tenía o mal de ojo lo que fuese, y uno está aprovechando esa energía que enviaron en contra de uno, convirtiéndola en algo positivo, en vez de caer en justicia, ¿verdad? Buscar más bien misericordia, y el Padre sabrá cuando le cae la maldición a aquel que maldijo, que va a ser similar aquí, que también es el punto. Si uno se manifiesta o se comporta con misericordia, Yahweh se va a encargar de hacer justicia. Si uno busca hacer justicia, olvídese de la misericordia, porque ahí es donde entra también lo de la venganza es mía, yo pagaré, dijo Yahweh. Entonces David, el capítulo anterior dijo, Padre, por favor cambia esto, ya el otro capítulo lo está cambiando, puesto que Agitofel da un consejo que hubiera servido, lo hubieran matado si hubieran hecho caso a ese consejo, y era lo más lógico que hicieran caso a ese consejo porque sabían quién era Agitofel. Pero Yahweh hace que la gente cuando escuche a Hushai digan, oye, sí, mira, tiene razón. Pone en ellos el ser convencidos por Hushai. Entonces dice, ello porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Agitofel se frustrara. Entonces también vean aquí algo que es muy poderoso. El capítulo anterior decía, en esos días, o sea, incluso en este momento, su consejo era como el consejo de Elohim. Y ahora está diciendo aquí, pero Yahweh no quería que siguiera ese consejo acertado. Como si Elohim estaba con Absalom y Yahweh con David. Porque el consejo de Agitofel todavía era acertado, porque venía de Elohim. Pero Yahweh por encima dice, yo no voy a permitir que Elohim se salga con la suya, manteniendo a Absalom en el reino. Voy a devolver a David ahí. ¿Sí me explico? Entonces vemos ahí las autoridades con las que estamos en guerra ahorita, que también llevan el título Elohim. Ello porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Agitofel se frustrara para traer a Yahweh la ruina sobre Absalom. Dijo luego Hushai a los Kohanim, Sadoc y Abiatar, Agitofel ha aconsejado así y así a Absalom y a los ancianos de Israel, y esto otro aconsejé yo. Por tanto, mandad a dar aviso inmediatamente a David. Qué particular también. Esto aconsejé yo. Yo aconsejé que sacara todo el ejército y lo vayan a destruir con todos. Qué sorprendente, ¿verdad? Claramente de esta manera él se va a poder salvar porque ya sabe qué es lo que va a pasar. Entonces está avisado, ¿verdad? Pero interesante el consejo. Esto fue lo que yo le aconsejé. Va a salir él mismo a ir a matarlo a usted. Agitofel ha aconsejado así a Absalom y a los ancianos de Israel, y esto he aconsejado yo. Por tanto, mandad a dar aviso inmediatamente a David. No te quedes esta noche en los llanos del desierto, sino pasa enseguida al Jardín, para que no sea exterminado el rey y todo el pueblo que con él está. ¿Verdad? Porque si no le llegaba el aviso y le hacían caso a Hushai, se muere. Y a Unatán y a Ahimás estaban junto a la fuente Rogel, y una criada fue y les avisó, porque no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Luego ellos fueron y se lo comunicaron al rey David. No te quedes esta noche en los llanos del desierto, sino pasa enseguida al Jardín, para que no sea exterminado el rey y todo el pueblo que con él está. Y Abunatán y Ahimás estaban junto a la fuente Rogel. Vamos a ver, Rogel significa, aquí en hebreo aparece como en Rogel, Ragal es el verbo, él fue a pie, porque Regel es pie. Por eso bueno, tiene Gimel en el medio, que es un pie, ¿verdad? Movimiento. La Lamed, que es bueno, es Reish, que sería cabeza, Gimel, que es un pie, y la Lamed, que es una vara de pastor, ¿verdad? Como si fuera de camino. Entonces se puede ver como la fuente del pie o la fuente
de caminar. Vamos a ver, dice aquí, del explorador, ¿verdad? Porque normalmente los exploradores estaban caminando a las ciudades ahí, entonces se puede ver como la fuente del espía. Entonces, Jonatán y Ahimaaz estaban junto a la fuente Rogel. Como de espías, estaban esperando el mensaje para llevárselo a pie, a David. Y una criada fue y les avisó, porque no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Luego ellos fueron y se lo comunicaron al rey David, pero los vio un joven que se lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos partieron a toda prisa y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Dice, la mujer de la casa tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado de manera que nada se notaba. ¿Verdad? Se escondieron. Vean cómo confirma lo del Rogel, ¿verdad? Porque andaban como testigos, como espías en ese lugar, similar a cuando Caleb y Yahushua fueron a la tierra prometida de espías, cuando después fue Pinhas y Caleb a Jericó, que los ayudó Rahab. Aquí llegan a Bahurim, los ayuda una mujer, los mete en un pozo, los esconde. Dice, la mujer de la casa tomó una manta, la extendió sobre la roca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado de manera que nada se notaba. Al llegar los criados de Absalón a la casa de la mujer le dijeron, ¿dónde está Ahimaaz y Ahunatán? Ya han pasado el vado de las aguas, respondió la mujer. Como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. ¿Verdad? Similar pasó cuando llegaron los de Jericó a buscar a los dos espías a la casa de Rahab, los buscaron y no los encontraron. Se dice que Yahweh hizo un milagro para que no los pudieran ver. Aquí vemos obviamente estaban escondidos, pero quién sabe si llegaron, abrieron el pozo, hicieron así y siguieron, ¿verdad? Legítimo película. Como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Después que se marcharon, aquellos salieron del pozo y fueron a dar aviso al rey David, diciendo, levantaos, daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado este consejo contra vosotros. Vean qué curioso, ¿verdad? Cómo estaban esperando en un pozo llamado del espía, Ain Rogel, y después van y se esconden los espías en un pozo y ponen arriba trigo, siendo ellos como el trigo, los escogidos. Curiosamente en Bahurim, escogidos. Entonces se levantó David y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jardín antes que amaneciera. Ni uno solo dejó de pasar el Jardín. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ensilló su asno, se levantó y se fue a su casa en su ciudad. Después de poner la casa en orden, se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Vean qué sorprendente. Imagínense la seguridad que tenía este hombre en su propio consejo, que ni se esperó a ver qué pasaba. Dijo, no hombre, ya no siguieron mi consejo, todo el mundo se va a morir, vámonos. Qué sorprendente que estuviese tan seguro de su propio consejo como para ir a suicidarse antes de ver qué iba a pasar. Él dio por un hecho, aquí ya lo van a agarrar y van a venir a matarme a mí por traicionero. Igual que Judas se fue y se colgó. Recuerdan, después hemos hablado de cómo todo indica, por algo que había estudiado después del estudio de Hechos, cómo agarraron el cuerpo, lo tiraron porque no podía permanecer dentro de la ciudad de Jerusalén para las fiestas. Entonces donde lo tiraron cayó y se reventó, como dicen Hechos, que se salieron todas sus entrañas. Entonces, sorprendente cómo Ahitofel tiene el mismo fin que Judas. Cuando se profetizó de Judas, se usó a Ahitofel como ejemplo. Muy posiblemente Judas era la reencarnación de Ahitofel. Que es sorprendente si en dos de esas encarnaciones se cuelga. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, dice aquí, como la demora en iniciar el ataque jugaba a favor de David, Ahitofel vio que la revuelta de Absalom estaba condenada al fracaso. Su decisión de quitarse la vida le evitaba la humillación de caer en manos de David, contra quien había cometido un crimen de alta traición. Curioso aquí, dice, este es el único suicidio mencionado en el antiguo pacto, fuera de los casos en que un guerrero prefiere morir antes que ser capturado por el enemigo. ¿Verdad? Eso lo daban como, ya me van a matar, entonces no es suicidio. ¿Verdad? Saúl trató de suicidarse, pero después lo mataron porque no lo logró. Un hombre que le tiraron una piedra a una mujer, ¿verdad? Entonces digo, para que no digan que me mató una mujer, máteme usted. Bueno, pero de todas maneras van a decir eso, rey. Y así quedó escrito, y le tiró la mujer una piedra de molino. Entonces, este es el único suicidio
así, sin tener bueno, es que ya estaba el peligro, pero era sin ver la muerte venir, literalmente. Único suicidio del antiguo pacto, similar como vemos en Nuevo Pacto, el de Judas. Entonces vemos otra conexión con Judas. Ensilló su asno, se levantó y se fue a su casa en su ciudad. Después de poner la casa en orden, se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Que es similar a, ¿verdad? Como hemos hablado, Lucifer está conectado con la letra. Tenía autoridad, tenía la Torá, pero solo de la letra. Por eso no entendió la venida de Mashiach. Y cómo al colgarlo a él se estaba colgando a sí mismo, matando así, bueno, la letra, porque la letra mata, o matándose a sí mismo, que representa la letra, ¿verdad? Entonces similar aquí, como Agitofel tenía un consejo como el mismo consejo de la Torá, ¿verdad? Así como normalmente se habla en el judaísmo, ahí decía como si fuera el consejo de Elohim. El judaísmo se dice como si consultara la Torá misma, y vemos cómo se termina colgando, porque la letra mata. David llegó a Mahanaim mientras Absalón pasaba el Jardín con toda la gente de Israel. Entonces aquí el plan de Hushai era darle tiempo a David para escapar, porque Agitofel era, caigámosle de sorpresa, ya unos poquitos, lo matamos a él y punto, iba a funcionar. Pero el otro dice, no, mejor llevemos todo el ejército para que se vea el poder, pero en realidad era para que duren alistando a todo el mundo para ir. David llegó a Mahanaim mientras Absalón pasaba el Jardín con toda la gente de Israel. Absalom había nombrado a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había unido a Abigail, hija de Nahash. Nahash, que significa serpiente. El cual se había unido a Abigail, hija de la serpiente, hermana de Sarbia, madre de Joab. Así que Absalom debió elegir un nuevo capitán del ejército en sustitución de Joab, que había permanecido fiel a David. La elección recayó en Amasa, que era primo de Joab, el hijo de Sarbia. Era como un primo de Joab, voy a ver el nombre de Amasa, se puede ver como carga. Israel y Absalom acamparon en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahash, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comieran, porque decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Entonces estaban cansadísimos. Si hubiera llegado con el consejo de Agitofel, los hubieran agarrado. Y abuelo salvó con el consejo de Hushai y con esta comida que les llevaron. Luego que David llegó a Mahanaim, Shobi, hijo de Nahash. Vean qué curioso como ahora había mencionado Nahash, la hija de Nahash, que se casó con Itra, de donde vino Amasa, el nuevo líder del ejército de Israel que estaba con Absalom. Pero por otro lado dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahash. Por alguna razón lo traducen como exaltado, pero viene de Shavá, que es ser llevado cautivo, o tomar a alguien cautivo. David significa amado. En ese verso hay varios nombres, entonces voy a leer los nombres uno tras otro. Mahanaim significa dos campos. Entonces el amado y sus dos campamentos, que sería los pocos y los muchos. El amado y sus dos campamentos, similar a cuando Jacob separó a su familia en dos campamentos, los de Rachel y los de Lea. Por si agarraban a los de Rachel, que se salvaran los de Lea, si agarraban a los de Lea, que se salvaran los de Rachel. Bendito Yahweh, no agarraron a ninguno de los dos. Todo bien. Entonces, el amado con sus dos campamentos será exaltado. Mahanaim, verá, como dos campamentos. Vamos a ver si se dice dos campamentos. Lo ponen como campamento porque es el plural de campamento. Entonces lo traducen como dos campamentos cuando pueden ser varios. Pero como sabemos, el primer plural es dos. Viene de Mahané, que es campamento. Y me devolví a este porque, verá, sabemos los muchos claramente van a ser más del doble que los escogidos, los pocos. En el sentido como aquí Mahanaim, doble o dos campamentos. Y lo digo porque si vemos Shobi, no como exaltado, sino como decía, llevado cautivo,
se podría ver como el amado campamento doble será llevado cautivo por la serpiente, Nahash, que en ese caso sería que aunque Yahweh ama a los muchos, por su rebelión van a ser llevados cautivos por el enemigo en la gran tribulación. Y es un gran pueblo, eso es Rabá y Amón, que ha sido comprado donde no hay palabra, o que ha sido comprado por no tener palabra. ¿Verdad? La palabra de Yahweh, que es Yahushua, eso es lo de bar es no hay palabra. Entonces, representando a los que no tienen a Yahushua, la palabra de Yahweh, están secos del agua de vida, y por eso van a ser llevados cautivos. Cuando uno es tomado y el otro dejado, y le preguntaron a Yahushua dónde serán tomados, él dijo serán donde vean los buitres, ahí estarán sus cadáveres. También se puede hablar, ¿verdad?, al decir ahí comprados, como por un lado porque Yahushua los compra a través de su sangre, pero antes fueron comprados por el enemigo por su pecado, ¿verdad?, por decirlo así, porque el pecado esclaviza, y el hombre que está esclavo es una pertenencia de su amo, en este caso el pecado. Entonces, con ese que estaba diciendo, representando que sería la muerte de los muchos, el amado doble campamento será llevado cautivo por la serpiente. Será grande el pueblo que fue comprado por no tener la palabra. Mi hierro en la región rocosa, que es el lugar de los espías. Eso último que dije se puede ver como mi hierro, como el hierro. Recuerden que hierro representa Roma, como que la serpiente a través de Roma va a matar a los muchos en el lugar de la tierra donde vienen sus dos testigos, como los pies, Rogelim, ¿verdad? Recuerdan que regue el pie, plural, como estaba ahí, Rogelim. Ahí aparece, vean qué particular, porque ahora hemos visto en Rogel, pero aquí aparece Rogelim, o sea, se puede ver como pies o espías. Entonces, como los dos pies que representan el fin de los tiempos, así como la cabeza al inicio, ¿verdad? Rosh, Reshit, principio, cabeza, principio, Rosh, Reshit. Los pies representan a los dos testigos en el fin de los tiempos, que vienen como espías a la tierra, como esa región rocosa. Entonces, como diciendo que a los muchos van a morir siendo llevados cautivos por la serpiente, un pueblo grande, los muchos, en el lugar donde van a llegar los dos testigos. Y eso sucederá por Roma, que es el hierro. Ahora, si vemos el hierro como la vara de hierro que tiene el último, recuerden que la escritura dice que va a regir a las naciones con vara de hierro. Y si lo estuviese viendo como lo mencioné ahora al principio, que era positivo, voy a tratar de verlo así, se podría decir: el amado y sus dos campamentos será exaltado. El amado, que tiene dos campamentos, será exaltado cuando sea llevado cautivo por la serpiente el gran pueblo, o sea, los muchos, el pueblo grande, al ser comprado por no tener la palabra. Aquel que es mi hierro, que se puede ver como el cuerno de hierro que profetiza Miqueas, quien viene con vara de hierro, viene a la región rocosa, que es el lugar de los espías, o viene a la región rocosa como un espía. Pero ahí viene Rogelim. Entonces, mi hierro viene a la región rocosa a través de los dos testigos, los dos espías.